Hola, mi nombre es Valeria Citterer y hoy les vengo a hablar del libro La Poética del Espacio, escrito por el filósofo y poeta francés Gaston Bachelard en el año 1958. Constituye una de sus obras literarias más poéticas, donde explora cómo, a través de fenómenos psíquicos como la memoria, la ensoñación, la imaginación, la experiencia del espacio vivido o la fenomenología, el espacio arquitectónico recibe una connotación más profunda y significativa, y a su vez el espacio arquitectónico evoca sentimientos, memorias y ensoñaciones en el alma del habitante. El capítulo, titulado La casa, del sótano a la guardilla, el sentido de la choza, Bachelard nos expone su tema de búsqueda principal, enfoque fenomenológico aplicado a un caso de estudio, a un objeto de estudio, que para él será la casa, y todos los espacios interiores, domésticos que componen este cosmos. Hace mención de los diferentes tipos de casa figurativa que veremos a todo lo largo del libro, que se hacen manifiestas a través de fenómenos psíquicos que ocurren en nuestro subconsciente y en nuestro consciente, tales como la ensoñación, la actividad propia de soñar, la imaginación, la memoria, la remembranza. Y así veremos términos que aparecen como casa natal, que remite a un sentido de la infancia, o casa ensoñada o casa onírica, que remite a un tipo de casa que se construye a partir de la ensoñación, de la fantasía, de la actividad quimérica. La casa, para Bachelard, es su principal objeto de estudio, ya que para él es una herramienta hermenéutica para comprender el alma, al ser la morada primitiva y el más íntimo de los espacios habitables, que es un reflejo directo del alma de su habitante. Aquí donde Bachelard nos presenta el término de topoanálisis, que describe como el estudio psicológico sistemático de los parajes de nuestra vida íntima. Asimismo, la relación que mantiene la memoria de la casa y sus partes con el tiempo es muy similar a aquella que encontramos, por ejemplo, en la psicología analítica, con el consciente y el subconsciente, donde si bien la memoria se remite a eventos que tuvieron lugar en el pasado, no son eventos aislados ni inertes ni estáticos, sino que se hacen presentes y son recurrentes como una capa subyacente en el presente o en las experiencias que sigan teniendo un curso. Bachelard describe esta memoria como un teatro del pasado, donde la misma memoria, el decorado, mantienen los personajes en su papel dominante. En este sentido, el espacio de ensoñación es para Bachelard un espacio atemporal, suspendido y trascendental. Por lo tanto, para Bachelard, la actividad de ensoñación está inherentemente asociada con el espacio y no con el tiempo, ya que es el espacio el que trasciende las barreras del tiempo y el que invoca los recuerdos. Y es a través del topoanálisis y del psicoanálisis que se puede llegar a una lucidez más consciente de nuestra propia imaginación, de nuestros propios espacios metafóricos e intimidades, y de nuestras propias habitaciones, cajones, rincones o armarios. Otra metáfora fundamental que nos expone Bachelard en el inicio de este capítulo es la de la verticalidad y centralidad de la casa, donde esta verticalidad es creada por la polaridad que existe entre el sótano, que representaría la racionalidad, y el ático, que representaría la irracionalidad, y la centralidad, que viene descrita por esa condición de ensimismamiento de la casa con respecto a su entorno. La metáfora de verticalidad, por su parte, está fundamentalmente apoyada en una metáfora planteada por el psiquiatra y psicoanalista Carl Gustav Jung, donde el ático representa la parte consciente del ser y el sótano, por otra parte, representa lo oscuro, lo oculto, aquello que está mayormente en el subconsciente. En el siguiente capítulo, titulado Casa y Universo, Bachelard hace un recuento de las diversas casas, habitaciones o moradas descritas por grandes autores literarios tales como Charles Baudelaire, Rainer Maria Rilke o Henri Michelin, y cómo éstas se relacionan con eventos del pasado, memorias o simplemente ensoñaciones, onirismos y fantasías.
Bachelard toma como ejemplo, en un principio, un texto de Charles Baudelaire titulado Curiosidades estéticas, del cual menciona que si se nos pidiera un estudio onírico sobre el cottage de Thomas de Quincy, revivido por Baudelaire, diríamos que conserva el olor insípido del opio y una atmósfera de somnolencia. Y luego agrega, esa falta de lucha es a menudo el caso de las casas de invierno literario. Esta apreciación de Bachelard sobre los textos de Baudelaire es una primera línea que traza entre la separación de lo íntimo y lo exterior, entre el invierno, que crea una separación entre la casa y el universo. Bachelard nos plantea que la comunidad dinámica que existe entre el hombre y la casa, que a su vez está en la rivalidad entre la casa y el universo, trasciende las formas geométricas y concretas del espacio habitable, donde la casa vivida no es una caja inerte. En los siguientes capítulos, Bachelard nos plantea un estudio positivo de una serie de imágenes que son representativas de la psicología del secreto, tales como cofres, cajones, rincones o recovecos, donde, por ejemplo, los cajones sirven para clasificar y categorizar el pensamiento y la memoria psíquica, y de acuerdo a la filosofía de Bergson, los conceptos son cajones que sirven para clasificar los conocimientos. Los conceptos son trajes hechos que desindividualizan los conocimientos vividos. En los siguientes capítulos, el cuarto y el quinto, que corresponden a El nido y la concha respectivamente, el autor nos presenta una serie de imágenes metafóricas que evocan un sentido de lo primigenio, lo primitivo y del ensimismamiento dentro del espacio. El nido es una de las primeras representaciones que nos provee Bachelard sobre la casa onírica, que es el centro de confianza cósmica y origen de todos nuestros sueños, y está, por antonomasia, enajenada de toda la hostilidad del mundo exterior. La concha, al igual que el nido, constituye este espacio primigenio vacío que evoca ensoñaciones de refugio. Sin embargo, a diferencia del nido, le es inherente una dialéctica en su ser, en su habitante, ya que éste no surge completamente de la concha, sino que queda una parcialidad escondida o incrustada dentro de su forma geométrica o sólida. Esta dialéctica se repite en esta metáfora dentro de lo pequeño y lo grande, el movimiento y la inercia, y lo oculto y lo expuesto. Y esto lo relaciona Bachelard con la fenomenología de la salida, donde el dinamismo de su habitante se centra en su caparazón y se prepara para despojarse de este. Y describe los rincones de una casa, habitación o espacio como un refugio angular para la ensoñación y para la introspección de la soledad del ser, de caracterizada inmovilidad y que es capaz de establecer un diálogo entre lo intravertido y lo extravertido. Los rincones son la representación de la negación del universo, confinado y enajenado de la vida externa. Es en el rincón donde se alojan todos los objetos recuerdos, que forman una especie de orden en el pasado y se convierten poco a poco en un armario de recuerdos. En el capítulo 8, titulado Las miniaturas, el autor analiza una serie de imágenes literarias, muy comúnmente encontradas en los cuentos de hadas, que se relacionan a la condensación del espacio a su menor escala posible. Estas miniaturas de la imaginación están directamente relacionadas con la infancia y con valores que se condensan y se enriquecen. Bachelard cita en primera instancia un ejemplo descrito por el poeta francés Cyrano de Bergerac, donde el espacio habitado, imaginario, se concentra en el interior de una manzana y en conjunto con sus semillas constituyen todo un microcosmos poético. Cita como segundo ejemplo otra figura literaria de gran renombre, como lo es el cuento de Pulgarcito por Gastón París, donde es precisamente esta condición de miniatura, de pequeñez y de sencillez la que le otorga el dinamismo y la facilidad de movimiento a su protagonista ante sus aventuras. Bachelard menciona que la imagen de lo pequeño es una fuente de gran estímulo para todos los sentidos y que se requiere de una gran atención para poder percibirlos. Y por último nos presenta a lo que él llama miniaturas sonoras, que son una especie de estímulos, sensaciones o en algunos casos alucinaciones de la imaginación creadora,
que toman su ser a partir de la expresión poética auditiva. En el capítulo 7, titulado La inmensidad íntima, Bachelard nos habla de la grandeza como un estado de contemplación primero para la filosofía de la ensoñación, donde es este mismo estado de contemplación inmóvil el que acerca al ser o al habitante a un mundo de posibilidades infinitas e inmensas lejos del recuerdo. Bachelard nos presenta como ejemplo concreto la inmensidad de los bosques y su imagen poética a partir de diversos autores, como por ejemplo Marcolt y Thérèse Bros, que describen un bosque donde la inmensidad y su contemplación son el espacio por antonomasia para la actividad trascendental y meditativa. El autor resalta además la conciliación que podría existir entre la miniatura y la inmensidad, entre la tensión y la quietud, y nos dice que el alma encuentra en un objeto el nido de su inmensidad. Y como ejemplo, relata textos del poeta francés Charles Baudelaire, donde la inmensidad es dotada de un carácter íntimo a partir de imágenes del mundo sensible. En el penúltimo capítulo, titulado La dialéctica de lo dentro y lo fuera, el autor ahonda un poco más profundamente en esta relación de lo intravertido y lo extravertido como metáforas del pensamiento, relación que ha descrito anteriormente en la lectura. Bachelard hace mención del estar allí, que describe a un ser encerrado sobre sí mismo, que es comparable a la imagen de un circuito o un espiral, donde el ser nunca llega a alcanzar su centro como tal. Este diálogo entre lo dentro y lo fuera, dice Bachelard, que se multiplica y se diversifica en diferentes direcciones, y cita al poeta francés Henri Michaux para ejemplificar este concepto. El ejemplo que cita Bachelard del poeta francés Henri Michaux nos habla de un ser que ha perdido su estar allí, como una sombra que oímos desde afuera, pero sin tener la seguridad de que está dentro. Y es aquí donde la relación entre lo íntimo y el exterior se ve completamente desdibujado. El autor nos presenta también la metáfora o la imagen de la puerta como nexo entre lo interno y lo externo, como una posibilidad de la sensibilidad imaginante que puede estar entreabierta, cerrada o abierta de par en par. El autor culmina esta lectura con un 10º capítulo titulado La fenomenología de lo redondo, donde parte de diversas citas de personajes y escritores célebres como Karl Jaspers, Vincent van Gogh, Joe Busquet y Jean de La Fontaine para describir el concepto de la redondez del ser o de la vida desde una aptitud fenomenológica, como una nuez que se redondea en su cáscara. Concluye con un ejemplo extraído de un poema de Rilke, donde describe un árbol cuya redondez traspasa todas las formas y dinamismos, y cuya multiplicidad del ser permanece como unitaria. A mí en lo personal, el capítulo que más me llamó la atención fue el de la concha, el capítulo 5, ya que al igual que el nido, es un espacio de refugio, pero lo que me llamó la atención fue la dualidad que se le otorga tanto al habitante como al espacio y a la forma geométrica, la forma sólida. Esta dualidad que encontramos en la naturaleza de esta imagen, de este ser, que nos habla de un habitante que no sale del todo, pero que encuentra una parcialidad de su ser escondida, y que habla también de la característica dureza de su caparazón, pero de lo blando que existe dentro de su refugio. Esta dialéctica, en mi opinión, mantiene una tensión que se me hace necesaria para el manejo espacial y arquitectónico desde un punto de vista fenomenológico y desde la sensibilidad imaginaria, que nos habla de la naturaleza, el contexto, lo exterior, lo duro y lo hostil, que se mantiene en constante diálogo con el alma introspectiva, lo vulnerable, el refugio, lo blando. Para mí es un fenómeno que se debe mantener siempre en equilibrio y en tensión, y nos serviría para llegar a una aproximación más consciente de la naturaleza del yo en el espacio y también de la naturaleza del espacio y su naturaleza.
y cómo nuestros pensamientos se manifiestan en este espacio arquitectónico como una especie de retrato o reflejo, y cuál es su carga significativa y poética para nosotros mismos.